Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Gravena y el día de hoy vamos a continuar con el laboratorio 2 de magnetismo, viene siendo nuestro laboratorio número 4 y el objetivo del día de hoy es estudiar los conductores por donde circula una corriente inmersos en un campo magnético uniforme. Entonces veamos aquí la teoría dice la corriente eléctrica generada por la fuente DC fluye a través del circuito como se muestra en la figura 1. Una pequeña sección de un filamento de cobre que es parte del circuito es colocado en un campo magnético generado por un imán. Según lo establece la fuerza de Lorentz, la sección del conductor expuesta al campo magnético experimentará una fuerza magnética, cuya dirección dependerá del sentido de la corriente eléctrica. Entonces, cuando vimos la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz, vimos que era perpendicular, ¿cierto?, la corriente con el campo magnético y la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz. Entonces, recuerden de la regla como de la mano derecha, ¿cierto? Cuando tenemos la perpendicular I cruz J, nos da acá. Entonces, si vemos que la corriente va hacia abajo, ¿sí? La corriente está circulando a través del imán, ¿cierto? Tenemos el flujo que viene siendo como, si nosotros a ver, apuntamos hacia abajo, tenemos la corriente I, que fuera como el dedo gordo que está acá, el campo magnético sería como el dedo índice, y vemos que el dedo medio, ¿cierto?, es la fuerza magnética que va saliendo hacia afuera del imán. Recordemos siempre que el campo magnético va desde el polo norte hacia el polo sur, y vemos que la corriente pasa perpendicular al flujo de la línea de campo magnético. Entonces tenemos de esta misma forma, vamos a repetir, tenemos el dedo gordo que viene siendo la corriente inducida, tenemos el dedo índice que apunta hacia abajo, que son las líneas de campo magnético que van de polo norte a polo sur, y perpendicular hacia afuera sale la fuerza de Lorentz. Entonces la ecuación que expresa eso, la derivada de la fuerza, recordemos que la fuerza es la carga B cruz B, entonces la derivada de la fuerza va a ser la derivada de la carga B cruz B, y eso va a ser la derivada de la corriente, ¿cierto?, con respecto al tiempo por el campo magnético. Entonces nos va a quedar de la derivada de la carga en el tiempo por la derivada de la corriente cruz el campo magnético. Y el de Q en dt es igual al I, entonces nos va a quedar que la corriente, la derivada de la fuerza, va a quedar como I de I cruz B. ¿Sí? Entonces nos queda de esa forma. Entonces, si uno integra, ustedes saben que la derivada de la integral lo deshace, entonces si uno integra esa derivada, obtiene la fuerza, y la fuerza nos queda como L cruz B I por L cruz B, donde I es la corriente eléctrica y L es la longitud por donde circula la corriente y B es el campo magnético. Entonces, si nos fijamos aquí en el dibujo, la fuerza que sale acá es perpendicular al L de la corriente y es perpendicular al campo magnético B. Entonces nos queda de esta forma. I de la corriente por L cruz B. Entonces la experiencia 1 dice, en esta aplicación muestra la fuerza de Lorentz ejercida sobre una oscilación de un conductor portador de corriente de un campo magnético de un imán. Puede encender, apagar la corriente usando el botón superior, encendido, apagado. Los otros dos botones son corriente inversa o girar el imán, que le permiten cambiar la dirección de la corriente respectivamente del campo magnético. Si selecciona las casillas de verificación correspondientes, la aplicación indicará la dirección convencional de la corriente, las flechas rojas, la línea de campo magnético en azul y la fuerza de Lorentz en la flecha negra. Entonces, si nosotros hacemos este mismo esquema, pasamos la corriente de esta forma, el campo magnético ponemos el polo norte arriba, vamos a ver que la fuerza sale hacia afuera. Entonces vamos a ver la pantalla aquí del experimento. Acá. Aquí. A ver aquí. Aquí. Entonces, aquí está el encendido, el apagado, aquí hace clic en el interruptor, on u off, hay corriente o está cortado. Si hay corriente, vemos cómo viene el flujo de corriente, viene de aquí, pasa por acá,
Aquí estaría al revés, ¿cierto? Entonces nosotros podemos cambiar al revés la corriente para que pase tal como muestra la figura de la guía, y también vamos a dar vuelta al imán. Entonces si lo hacemos tal cual como está la figura, viene el flujo de corriente que viene siendo como el dedo gordo de mi mano derecha, el campo magnético va de arriba hacia abajo, y la flecha que está negra es la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz. Entonces, de esta forma, lo tenemos tal igual como está aquí en la guía. Aquí. Solamente que aquí está como de lado, pues, ¿ven? La corriente va de derecha a izquierda, el campo magnético va de arriba hacia abajo, y la fuerza de Lorentz sale hacia afuera. Entonces, si observamos aquí, la corriente va de derecha a izquierda, el campo magnético va de arriba hacia abajo, y la fuerza de Lorentz sale hacia afuera. Entonces, basta con invertir la corriente para invertir inmediatamente la fuerza de Lorentz hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, acuérdense que como esto es un producto cruz, cuando nosotros hacemos I cruz J, nos da K. Pero si hacemos menos I, inmediatamente nos va a dar menos K. Entonces, la fuerza que está apuntando hacia afuera, ahora va a apuntar hacia adentro. Y si nosotros cambiamos también el orden del campo, ¿cierto? Hacia qué lado va, también va a afectar, ¿cierto? Y va a cambiar la fuerza de Lorentz. Y si cambiamos los dos, menos con menos da más. Entonces, si nosotros invertimos la corriente e invertimos el campo magnético, menos por menos da más y el K sale hacia afuera. Entonces, si nos preguntan a nosotros de qué forma podemos conservar que la fuerza de Lorentz vaya hacia el mismo lado, tendríamos que invertir la corriente y a la vez invertir el campo magnético. Entonces, no basta solamente con invertir uno solo, porque ahí invertiríamos inmediatamente la fuerza magnética. ¿Sí? Recordemos que en un principio la guía está ahí y está ahí, de arriba hacia abajo, del polo norte hacia el polo sur, y de derecha a izquierda la fuerza de Lorentz sale hacia afuera. ¿Sí? Entonces veamos aquí la guía que nos están preguntando. Entonces dice aquí, ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética cuando se cambia la dirección del campo magnético uniforme? Entonces, tal como está, la fuerza magnética apunta hacia afuera. Si yo invierto en la dirección del campo magnético, ¿qué es lo que voy a cambiar? También voy a cambiar la dirección de la fuerza porque es un producto cruz. Si tengo I cruz J, me va a dar K. Pero si tengo I cruz menos J, el resultado va a ser menos K. Por lo tanto, va a cambiar la dirección de la fuerza magnética. ¿Sí? Y ahí dice, ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética cuando se cambia la polaridad de la fuente? Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando nosotros solo cambiemos la polaridad de la fuente? ¿Qué va a pasar? Pueden responder por el chat igual. ¿Qué pasa ahora si cambiamos la dirección de la polaridad de la fuente? Si ahora la corriente, en vez de hacerla de derecha a izquierda, la hacemos de izquierda a derecha. Entonces vamos a la aplicación, aquí, y aquí cambiamos la reversión de la corriente. Inmediatamente cambia el sentido de la fuerza magnética. Entonces, si cambio la corriente o cambio, ¿cierto?, el campo magnético, la dirección de las líneas de campo, inmediatamente cambia la fuerza magnética. Y si cambiamos las dos, cambiamos el flujo ahora de izquierda a derecha y también cambiamos el flujo, damos vuelta al imán, ¿cierto? Ahora vamos de norte a sur. Damos vuelta al imán, ¿cierto? Apunta hacia arriba y la corriente nos quedaría de esta forma. La corriente viene siendo el dedo gordo, el dedo índice viene siendo el campo, las líneas de campo hacia arriba y la corriente sale hacia afuera. Y si lo invierto la corriente, doy vuelta a la mano derecha, invierto la línea de campo, también la fuerza sale hacia afuera. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No?
Ya, entonces pasamos ahora a la experiencia 2. La experiencia 2 dice arma de riel. En este entorno de laboratorio se puede observar los factores que afectan la aceleración de una barra de metal que transporta una corriente en un campo magnético. Se puede obtener la aceleración cronometrando cuánto tiempo se requiere para viajar una cierta distancia. Entonces dice, habla la aplicación. Vamos a copiar aquí. Aquí tenemos la aplicación. Vamos a copiar acá en el chat. Ahí. ¿Y qué nos dice? Entonces dice, ajuste los siguientes parámetros. El campo magnético debe estar a 516 militeslas. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a apretar aquí Begin para comenzar. Y esto dice 516, ahí ya tiene mucho. A ver, 514 llegamos, el otro se pasa. Después que dice longitud por donde circula la corriente, la longitud del riel 310 milímetros. A ver, este es más separado. Ahí 314 no llega, se pasa, a ver. Ahí. Ya, 314 estamos ahí cercanos. Después dice la batería. La batería dice de 27 volt y la resistencia de 14,2. La batería de 27 también se pasa ahí. Ah, aquí lado. 25,32. Ah, se pasa. Ya dejémosla en 25, ¿eh? Y este era 14,7. Y moviendo el metal, que dice la masa de barra 223 gramos. Ya ese es lo mínimo, 235. Y la batería dice positivo, a ver. No dice nada. Dice la fuerza magnética se iguala a la fuerza de la segunda ley de Newton para calcular la aceleración y comparamos la distancia que recorre la barra en el riel experimental con la distancia teórica la calculada. Utilice las ecuaciones de cinemática para calcular la distancia que recorre la barra, la cual empieza del reposo. Utilice el tiempo de desplazamiento reportado en la interfaz. Entonces tenemos esto. Ahí abajo. Ya, a ver. Entonces ahora aplica aquí y vemos qué sucede. Ahí está. A ver otra vez. Ahí, el tiempo es 0,8 segundos. Y la distancia que recorrió, a ver, parte de aquí de 0, viene siendo como 35, 31, 32, 33, 34 centímetros. Entonces, ¿qué nos piden acá? Utilice las ecuaciones de cinemática para calcular la distancia que recorre la barra, la cual empieza del reposo. Utilice el tiempo de desplazamiento reportado en la interfaz. Y dice, ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética cuando se cambia la polaridad de la batería? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos la polaridad de la batería? Tenemos que el campo va hacia adentro y la batería está aquí. Vamos a hacer clic otra vez.
Cambiamos la polaridad y apretamos. Ahí está. Y ahí se fue. ¿Sí? Entonces, si cambiamos la polaridad, la barra se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, quiero una cosita acá. Ya. Recordemos que aquí siempre va desde el más, entonces aquí, si está positivo, ¿cierto? La corriente va hacia la derecha y el campo está hacia adentro. Entonces, la fuerza magnética está hacia arriba. ¿Sí? Tengo hacia la derecha, tengo la corriente, el campo lo tengo hacia adentro, la X apunta hacia adentro, y la fuerza magnética iría hacia arriba. Ahí. Ahí. Y si cambiamos la polaridad, reset, cambiamos arriba. Ahí se ve más grande. Voy a ver esto. Cerrar. Ahí. Entonces aquí sería, hacia allá iría la corriente. Más. Ahí. Y ahí se va hacia afuera. Entonces veamos. ¿Cuál es la dirección de la fuerza magnética cuando se cambia la dirección del campo magnético uniforme? Entonces, si cambiamos aquí, X apunta hacia adentro, si apretamos acá, aquí debería cambiar, ¿no? Aquí. Ahí sale hacia afuera. Tendríamos esto hacia afuera, la corriente hacia acá. Y eso va hacia adentro. Entonces tendríamos ahí. La corriente iría hacia arriba, el campo sale hacia afuera y la fuerza magnética va hacia la derecha. Si va hacia adentro, si va hacia adentro, sale entonces hacia el otro lado. Ahí. ¿Cuál es la dirección de la corriente cuando se cambia la dirección del campo magnético uniforme? Entonces ahora tienen que ver si se cambia la corriente, ¿cuál es la dirección de la corriente cuando se cambia la dirección del campo magnético? ¿Cambia en algo? Aquí reset. Aquí. Lo único que estamos haciendo ahí es variar la fuerza, ¿no? Pues si cambia el campo de un lado hacia otro, si apunta hacia afuera, vamos a hacer reset y ahora apunta hacia adentro, la barra se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo cómo esté la corriente. Si la corriente aquí va hacia arriba positivo, ¿cierto? Sale de acá
y el campo va hacia adentro, la barra se mueve hacia afuera. ¿Sí? Si tenemos ahora esto más separado, nos separamos hasta 310, decía, 314, 310, ahí está. Y este eran, ¿cómo se pasa? 26. Ahí. A ver. 310, 27 y este era 14,2 y el otro era 516. Ahí un poquito más. Ahí. Entonces ahí se va para afuera. Si el campo apunta hacia adentro y la corriente apunta hacia arriba, aquí hacia arriba es positivo, la barra se va hacia afuera. Y podemos calcular el tiempo. ¿Ya? Y ahora dice, ¿cuánto es la fuerza aplicada? Y compárelo con su peso. Y si se quisiera utilizar su peso como referencia para aplicar una fuerza magnética, ¿cuánto tendría que ser la corriente? ¿Ya? Entonces ahí tienen esas inquietudes, tienen que responder la guía del laboratorio y enviarla, acuerden siempre, al mail del profesor. Tienen hasta el domingo. Ahí. Entonces para completar la actividad y tienen que enviarla hasta el día domingo. Entonces, si los parámetros no están, traten de ajustarlo lo más que sea ahí, lo más cerca que sale acá, para desarrollar la actividad, po. Si ven aquí no llegamos a 516 militesla, pero nos queda como en 510, 520. Y aquí la separación sí llegamos a 310. Y aquí la batería tampoco llega a 27, pues llega hasta 26 nomás. Ahí, a 26. Entonces cuando dice up, sale la corriente hacia arriba, y cuando dice down, sale la corriente hacia abajo. Recuerden siempre que la X es cuando el campo está entrando, y si aprietan aquí, el puntito es cuando el campo está saliendo. Y aquí la masa del metal sería 237 gramos y la resistencia en ohm, ¿cierto? Serían 14,6. ¿Y aquí cuánto nos da la resistencia? 14,2, ya ahí está cercano. Entonces dice, la fuerza magnética se iguala a la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. Entonces la fuerza magnética que está acá es igual a m por a. Y tenemos la masa y podemos despejar la aceleración de la fuerza. ¿Y cómo calculamos la fuerza? La calculamos multiplicando I por L cruz B. ¿Sí? Entonces, en este caso, el seno de 90 es 1, y entonces sería I por B por L. Entonces, para calcular la fuerza tenemos que multiplicar todo lo que está acá, pues. Vamos a utilizar 26 por 520 por L, que serían 310. ¿Sí?
Y tenemos también el tiempo acá, que se demora en salir. Ahí. Aproximadamente 0.7, 0.8. 0.7, 0.8. Esas son las dos actividades que tenemos para el laboratorio del día de hoy. Ya entonces completen el laboratorio, terminen la actividad y recuerden siempre enviarlo hasta el día domingo, tienen para enviar la actividad. ¿Dudas, consultas, preguntas? Eduardo.